Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en el día de hoy, que están atentos a nuestro programa de todos los sábados a las 12 meridiano para recibir enseñanzas, conocimientos y conceptos de esta su doctrina espírita, y que traemos todos los sábados temas distintos, temas relativos a la sociedad, a lo familiar, a lo personal, y que nos invitan de una u otra forma a ir revisando ¿qué tanto tenemos espiritualidad en nuestras vidas? Bienvenidos todos, damos la bienvenida a Alex, que nos acompaña en el día de hoy, y con ustedes Axel Reynolds. Buenos días, Alex. Buenos días, Axel. Gustoso de estar acompañándolos en este programa, con un tema bien interesante en el día de hoy, ¿cierto? Sí, como no, tenemos el tema adolescencia y vida. Vamos a hablar desde la doctrina espírita, desde el punto de vista espírita, cómo vemos la adolescencia en este transcurrir de la vida de tantos jóvenes, donde en ese momento tan crucial de sus vidas vienen inspiraciones distintas a las que se estiman bien para su bienestar, teniendo en cuenta que la relación entre padres e hijos adolescentes es cada vez más difícil, ya que por lo general los padres trabajan y no cuentan con tiempo suficiente para dedicárselo, conocerlos a fondo y acompañarlos en su conquista por el mundo. En consecuencia, esta época en que los niños se vuelven adolescentes, la lucha por el poder, la rebeldía, los conflictos familiares, también conflictos a nivel social, conflictos a nivel personal, se convierten en el pan de cada día de los adolescentes. Sin embargo, nunca es tarde para acercarnos a ellos, para conocerlos, para saber qué piensan, hacia dónde van, y utilizar esta, quizás la última oportunidad que la vida les ofrece para corregir una mala conducta que traigan de otras vidas, una mala tendencia que tengan y formar una personalidad positiva. Si se manejan los conceptos de comunicación, tolerancia y disciplina, ¿estas relaciones podrán, Alex, de alguna forma desarrollarse entre mejores límites? Claro que sí. Es un momento crucial para la juventud de hoy, ¿cierto, Axel? Y poder compartir con aquellos que crecen en el seno familiar, que se vuelven adolescentes, los sentimientos, ideales, experiencias que le permitan mejorar las relaciones familiares, para que éstas crezcan y se den en armonía, en el fortalecimiento de la familia, del hogar, en la comprensión de los retos que tienen los miembros que la conforman. Es ahí donde la doctrina espírita viene a esclarecer las responsabilidades que tenemos como padres, formadores de valores y principios morales, así como del objetivo de las diferentes etapas del ser humano en el proceso del perfeccionamiento. Por tal razón es importante que nos ilustremos y investiguemos qué herramientas podemos utilizar para realizar la bella tarea que nos es concedida en el hogar como padres, como amigos, como hermanos, como maestros, como educadores, que toda la sociedad en general somos. Eso es precisamente lo que buscamos en el día de hoy, queridos oyentes. Este programa radial de hoy tiene como objetivo facilitar algunos de los recursos que el espiritismo nos brinda para que seamos ejecutores de esta, como lo decía bien Alex ahora, hermosa tarea, formar nuestros adolescentes. A propósito de esto, entonces, traemos a colación la pregunta del libro de los Espíritus 385, que nos dice que, Alex. Esta pregunta es muy ilustrativa, porque Kardec interrogó a los espíritus
de la siguiente manera, y les dijo en la pregunta 385, ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu que se modifica?, pregunta Kardec. Y la respuesta que nos dan los espíritus es muy acertada en relación al cuestionamiento que Kardec hace. ¿Cierto, Alce? Exacto, la respuesta es muy concreta. La respuesta que establecen los espíritus es la siguiente. Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Miren qué profundidad trae del conocimiento ya claro de lo que es la ley de reencarnación, la ley de progreso, la ley de oración, esta ley de causa y efecto. El espíritu viene, reencarna con el propósito de recobrar su propia naturaleza y mostrarse tal como es. Y ese periodo de la adolescencia, cuando sale de la infancia, llega y comienza a mostrarse, por eso tantos cambios, por eso los vemos diferentes. Y nos siguen explicando. Ustedes conocen el secreto que los niños ocultan tras su inocencia. No lo desconocen. No saben lo que son, lo que han sido, ni lo que serán. Y es exacto, son espíritus que vienen a nuestro hogar, que vienen a acompañarnos, quizás compañeros de otras vidas, y no sabemos lo que son, como espíritus, ¿no? Con esa trayectoria histórica espiritual, lo que han sido y tampoco lo que serán, porque lo que serán va a depender de esa formación que le demos nosotros los adultos a los niños en este momento adolescentes. Sin embargo, los aman, nos dicen los espíritus, ¿no? Los quieren como si fueran parte de ustedes mismos, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. La respuesta nos está esclareciendo respecto a ese amor, ¿por qué lo sentimos? Y siguen diciendo, ¿de dónde procede este afecto? Esa tierna benevolencia, ¿de dónde viene? A veces que hasta personas extrañas que ven a un niño experimentan ante un niño esa benevolencia, ese afecto. ¿Sabemos por qué? Voy a explicarlo, nos dicen los espíritus. Los niños son seres que Dios envía a nuestras existencias. Envía a nosotros nuevas existencias para no dar lugar a que a ellos les reprochen esa seriedad excesiva, les concede las apariencias de inocencia. Incluso en un niño con malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas tras la inocencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con los niños que eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser. Ahí está esta respuesta tan profunda donde los espíritus nos están enseñando, más bien recordando que esos seres que vienen en nuestras vidas, esos niños, esos adolescentes que se convierten, son espíritus que vienen buscando nuevas oportunidades para superar sus fracasos anteriores. Sí, esto es un aspecto muy importante que solo la doctrina espírita viene a esclarecer en este aspecto, porque deja claro el propósito de la infancia, que no es otro que poder en ese lapso de tiempo los padres ejercer una influencia tal en los hijos para que ellos puedan adquirir el carácter, poder enfrentar los desafíos que a futuro como adultos tendrán. Y es por esto que la doctrina espírita nos viene a dar esas luces importantes a raíz de este tema, porque esconde Dios en la infancia, nos explican los espíritus, esconde en la infancia a través de ese carácter de niñez, esconden las miles de experiencias que ha tenido como espíritu, pero que a través de eso nos atrae el candor, la ingenuidad de un niño para nosotros poder transmitirle el afecto, salvo aquellos casos que ya son patológicos, de aquellas madres desnaturalizadas, padres desnaturalizados, que ya son un caso patológico. En términos generales, los niños nos infunden ese afecto, comprensión, benevolencia por su aspecto, por su forma, pero se esconde un bagaje espiritual detrás de ello. Y ese bagaje espiritual, la doctrina espírita nos viene a hablar de que existe, de que es real, para que nosotros ejerzamos hoy como padres todos los mecanismos posibles de ayudar en la construcción de un hombre mejor, de un hombre conducido hacia Jesús, de un hombre conducido hacia las leyes divinas, hacia Dios. Exacto, Ale, muy bien, porque nos recuerda entonces que ese bagaje espiritual es allí en la adolescencia donde comienza a despertarse.
Por eso vemos esos cambios repentinos de humor, inclusive cambios físicos que más adelante vamos a conversar. Pero la pregunta número 35 sigue continuando con la respuesta y nos esclarece en lo siguiente, y dice: la infancia tiene además otra utilidad. Los espíritus solo ingresan a la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar. La fragilidad de los primeros años, esos niños tiernos que vemos, se vuelven flexibles. ¿Y por qué son flexibles? Son accesibles a los consejos de la experiencia de quienes deben hacerlos progresar. ¿Quiénes son? Nosotros los adultos. Es decir, ellos vienen sensibles, vienen flexibles, accesibles para que nosotros, nuestros consejos y nuestras enseñanzas puedan ser fácilmente orientadoras para un mejor ser. ¿Y qué sigue diciendo la respuesta, Alex? Dice que tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrá que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Es decir, en la niñez hay una gran oportunidad para nosotros los que tenemos una familia, ¿no? Para nosotros los que hemos tenido la oportunidad de ser padres. En ese ser que nosotros vemos frágil, que se muestra a los 2 años, al año, hay todo un bagaje espiritual que no debemos desconocer, y es ahí donde debemos, por eso la responsabilidad grande de construir hogares armoniosos para ir formando a un ser que va a despertar hacia su realidad espiritual, hacia los desafíos que tiene en la tierra y que debe enfrentar más adelante. Por ello, la necesidad de nacer en familia. Y a propósito de eso, queremos traer el comentario que nos hace Rodolfo Caligaris en el libro La vida en familia, donde nos define de manera clara por qué la familia es tan necesaria y por qué forma a los seres. La familia, nos dice, todos lo reconocen, es la célula orgánica del cuerpo social y el sustentáculo de su perpetuidad. Si en algún tiempo la familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente, pues ninguna otra institución sería capaz de sustituirla como escuela de virtudes sociales. Por eso es que se dice también con mucho acierto que la familia es la cuna de la civilización de un pueblo. Entonces vemos por qué los adolescentes, ya que antes eran niños y que ahora están adolescentes, requieren del apoyo de la familia de manera permanente, ¿no? Esto es lo que vamos a seguir revisando en este momento, los estados de ánimo, por qué se presentan diferentes en adolescentes. Así es, este es un aspecto importante dentro de esa etapa, porque la misma psicología ha definido que el ser en esta etapa es un despertar. Son muchos los cambios que está viviendo, son muchas las situaciones a las que se enfrenta, a donde ya reconoce, donde antes los padres dejan de ser los superhéroes para ya verlos con la realidad de sus defectos. Entonces todo este sinnúmero de cambios producen un fenómeno interesante en la psicología de los adolescentes, y es donde notamos que algunos se vuelven agresivos, otros se retraen, porque están mirando al mundo de una óptica distinta a como ya el adulto la mira. La óptica del optimismo, el facilismo, los estados de alegría, de euforia, todo parece color rosa, todo parece de unas soluciones rápidas, efectivas, o la forma pesimista de verla, o la forma de tristeza en la que se caen las emociones. Es decir, es un sinnúmero, se vuelve esto para el adolescente como una montaña rusa, ¿cierto? Exacto, entonces vamos a revisar precisamente ese aspecto, dando la bienvenida a José Cueto, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, José. Entonces aquí queremos revisar también la parte correspondiente a las características principales de esa etapa de la adolescencia. Bueno, como ustedes muy bien ya desarrollaban, esta temática de la adolescencia juega un papel fundamental porque se convierte muchas veces en un conflicto, en un problema, a veces en la familia, y si en la familia hay problemas, pues en la sociedad naturalmente va a haber problemas. Por eso hay que aprender a identificar bien esas características principales que le permiten a uno inferir cuándo el joven está entrando ya en la etapa de la adolescencia. Todos sabemos que esa etapa a la que se ha denominado como adolescencia es una etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto.
Ese término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno aproximadamente a la edad de 14 años en los varones y de 12 años en las mujeres. Aunque naturalmente esa etapa de transición variará según las diferentes culturas. Pero en general se debe tener claro que este periodo de tiempo es en el cual los individuos, el ser humano, necesita para considerarse autónomo e independiente socialmente. Por eso muy bien decía Alex, que es la etapa, y también nos corrobora el libro de los espíritus, donde el espíritu se muestra tal como es, y él necesita en ese momento mostrar que él es autónomo, que él es un individuo que depende de sí mismo y no depende de terceros. Por eso es importante analizar y estudiar esta fase de la vida. Muy bien, entonces vamos a una pausa comercial y no olviden, estamos atentos a sus preguntas en el teléfono 692-7171. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con este tema, adolescencia y vida, ¿no?, que estamos tratando hoy desde el punto de vista de la doctrina, y esperamos sus llamadas, sus sugerencias, sus comentarios al teléfono 692-7171. En esta etapa de la adolescencia sabemos que se da una peculiaridad en el tema físico, ¿no? ¿Cómo se da ese desarrollo físico? Es el comienzo de la pubertad, que está asociado con cambios drásticos en la estatura. Vemos que hay jóvenes que se alargan de un momento a otro, y igualmente hay diferencias en los rasgos físicos tanto a nivel de hombres como de mujeres, ¿no?, de niñas. En ese momento la actividad de la hipófisis supone un incremento en la secreción de determinadas hormonas, con un efecto físico general. Estamos generando cambios físicos de desarrollo en el organismo. La hormona del crecimiento entonces produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura, ya su altura última, y a un peso adulto rápidamente en unos 2 o 3 años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres. Todos vemos cómo hay niñas que son adolescentes rápidamente y hay varones que demoran, porque en los varones es un poco más tardío, lo cual indica que las mujeres, maduran sexualmente antes que los segundos. De esa forma, esos cambios físicos generan en el individuo, en el joven, ciertas inquietudes, características especiales, que son las que vamos a revisar ahora precisamente con el desarrollo emocional. Así es, Alcel, porque el adolescente, al encontrarse con todo este mare magnum de cambios, donde las zonas de confort suelen desaparecer, donde se encuentra con que su voz cambió, con que se ve al espejo y sus rasgos faciales son diferentes, donde comienzan a los deseos, donde comienza a enamorarse, donde comienzan a vivir todo un sinnúmero de emociones que se mezclan. Algunos psicólogos, como el doctor Stanley Hall, dicen que esto es un periodo de estrés. O otros han definido de que este periodo de estrés, como la doctora Margaret Mead, que es antropóloga, que dice que este periodo puede evitarse, ese periodo de estrés que viven los adolescentes, porque es ese encuentro consigo mismo, con sus deseos, con su identidad propia, inicia un proceso de construcción de su identidad.
y eso produce cambios emocionales en su ser, porque al no ser bien dirigido, al recibir en toda la fase anterior de la niñez toda una educación apropiada, se va a encontrar con toda una serie de interrogantes, con toda una serie de dificultades en esta etapa que luego se van a volver para él, si no son bien canalizadas, si no son bien dirigidas, en un proceso traumático. Y es una etapa dura porque se toman decisiones que van a marcar su adultez. Exacto, está partiendo precisamente de ser dependientes, desde niños, adolescentes, a ser una persona totalmente independiente, cuya identidad le va a permitir relacionarse con otras personas. Ese es el objetivo de la adolescencia, ese desarrollo emocional se da por eso. Así es. ¿De acuerdo, José? Completamente, y esto lleva al joven a que empiecen a haber una serie de cambios, como ya ustedes lo han dicho, desde el punto de vista fisiológico, emocional, psicológico, que va a determinar en un gran porcentaje en la forma como él asuma la vida. Por eso es que es importante identificar estos cambios que se presentan en la adolescencia. Juana de Ángelis, nuestra querida mentora espiritual, nos dice que en ese periodo se incrementan los conflictos en el área del comportamiento, como la inseguridad, la ansiedad, la timidez, la inestabilidad, la angustia, lo cual faculta el espacio para el desarrollo y definición de la personalidad, apareciendo de esta forma las tendencias de vidas pasadas. En este periodo, como lo veíamos, nos responden los espíritus en el libro de los espíritus, se completa la reencarnación. El adolescente pasa de esta forma a vivir una nueva experiencia, definiendo los rumbos del comportamiento que el tiempo madurará a través de la vivencia de los nuevos desafíos. ¿Qué significa esto? Significa esto entonces que al espíritu despertar entre su realidad espiritual y ante todo este mare magnum, como decía Alex, de cambios fisiológicos, psicológicos, él se va a mostrar tal y como es, y eso lo va a forzar a ver un nuevo mundo, porque eso realmente es lo que ocurre. El adolescente, cuando llega a esa edad, lo que está descubriendo es un nuevo mundo y se da cuenta que las cosas no eran como de pronto la veía cuando era un infante, en la que dependía de sus padres o de otros seres queridos, y ahora se ve como un ser independiente, que necesita, como un individuo exactamente, que necesita experimentar, que necesita mostrarle al mundo, a los demás, a la sociedad, que él es importante, que él es independiente, que él lo puede hacer todo, y eso lo lleva en ciertas ocasiones, desafortunadamente, a que se equivoque. Y dentro de esta problemática que hay en los adolescentes, nosotros encontramos que uno de los puntos más críticos es el de la sexualidad. Por eso sería interesante que nos hablaras un poco sobre esa temática. ¿Cómo podemos nosotros ver la sexualidad en estos tiempos para los jóvenes? Ese tema es un tema bien puntual, José, que lo tratas y lo traes a colación, porque la infancia es un periodo donde este aspecto que tiene que ver con la sexualidad, donde las hormonas comienzan a bullir, por decirlo de alguna forma, estuvo como un dique. Nos manifiesta Juana de Ángelis en su libro Adolescencia y Vida. Dice que estuvieron ahí reprimidas como un dique que sostiene un volumen de agua, pero que si éstas despiertan, cuando despiertan en la adolescencia, es porque este dique se rompe, se abre sus compuertas, y entonces resurgen todas estas emociones, todas estas energías retenidas, y que si no es canalizada, sucede como el agua cuando se suelta sin ninguna dirección. Toda su fuerza va a llevarse todo lo que haya por delante de ella. Lo mismo sucede con la sexualidad despertar en el adolescente, y por eso el papel de lo que hemos remarcado durante todo el programa, de la importancia de la familia, del contacto con los jóvenes en esta etapa, para poder ayudarlos en este periodo que es tan trascendental, ¿cierto, Alcel? Sí, exacto, porque era un tema tabú. El sexo, hace muchas décadas, algunas décadas, no se tocaba, era prohibido conversarlo en familia, no sabía, el adolescente salía a enterarse del sexo fuera de su casa, con los amigos menos indicados, con las personas que menos conocían del tema, y entonces, ¿qué hacen? Exacerbaban simplemente el placer, en razón a la ignorancia y a la hipocresía que la sociedad escondía. Es una actitud de comodismo, porque para ellos era muy tranquilo el no hablar de sexo, porque ayudaba a que se contuviese un miedo por la irresponsabilidad mismo que los adultos tenían en el desconocimiento de cómo tratar un tema tan importante.
Con la explosión del Internet, entonces los conceptos se han ido actualizando en estas décadas y desgraciadamente ha sobrevenido el libertinaje, porque no ha mediado un periodo de madurez emocional entre los jóvenes y los adultos mismos no saben cómo explicar lo que es prohibido y lo que es liberación. Por eso hay que estudiar el tema y dejárselo a las personas que conocen del tema. Lo que es considerado de pronto vergonzoso no es diferente de lo que es biológico y lo que es moral. Entonces esa diferenciación es la que tenemos nosotros que comenzar a revisar, porque el conocimiento del sexo, comentando desde el niño hasta adolescente, es necesario para que vayan formándose los jóvenes una identidad sexual equilibrada. Sí, Axel, y yo pienso que para las personas que nos están escuchando, nos están siguiendo, es importante que entiendan, en especial los padres, que es importante el tema de la educación sexual. Hoy estamos hablando sobre la adolescencia y sobre el papel que juega en la vida de nosotros, y ya muchos de nosotros hemos pasado por esa fase. Entonces se hace imprescindible que nosotros tratemos de evitar que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros seres queridos que están pasando por esta fase cometan posiblemente los errores que ya algunos de nosotros hemos cometido o que otras personas ya cometieron. Por eso es fundamental la educación sexual, hablarle a los jóvenes sobre lo importante de mantener un equilibrio, una armonía, hablar el tema ya no de forma tabú, sin hipocresías, sin tapujos, pero con el equilibrio necesario, porque tú tocabas un tema que es muy interesante. Nos encontramos actualmente en una sociedad que no delimita entre lo que es el libertinaje y lo que es lo prohibido. Entonces se genera un conflicto ahí, porque para algunos es un tema tabú, todavía es algo que es sucio, impuro, y para otros es un tema que se vaya al rango del libertinaje, a los excesos. Solo placer. Solo placer. Entonces es importante, y ahí es donde los padres de familia juegan un papel importante, que direccionen al joven, al muchacho, para que él pueda vivir una sexualidad en equilibrio y en armonía. Sí, y qué pensar de todos estos aspectos culturales que se han construido alrededor de este tema, como bien Axel lo indicabas hace un instante del tabú, ¿no? Sobre donde al hombre, sobre todo en nuestras culturas, se le permiten los excesos y a la mujer se le constriñe, se le prohíbe, se le evita. Y entonces pensamos de que por ser hombre a él no se le debe hablar de ese tema, y por ser mujer tampoco, o yo cuido a mi hija, pero no permito que mi hijo, o lo llevo a que se inicie en una vida sexual desequilibrada, porque él debe hacerse un hombre. Todas estas paradigmas que aún se encuentran en nuestra sociedad y que han forjado toda una serie de problemas, porque cuántas cuestiones que no se supieron, no se pudieron resolver en estas etapas por no educar, por no decir, por no equilibrar, por miedos o por miles de circunstancias que se presentan en la sociedad actual. No se han producido guerras por estos desequilibrios que debieron corregirse desde edad temprana, desde el abordaje tranquilo, sereno, equilibrado desde las bases del hogar mismo, ¿cierto, Axel? Exacto. Entonces estos desajustes ya revisados, vamos a ir un momento a una pausa comercial para seguir con este interesante tema, adolescencia y vida, recomendándoles que estamos esperando sus llamadas al 692-7171. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde
por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos con nuestro programa Luces para el Alma, desarrollando una temática hoy muy interesante como lo es adolescencia y vida. Y hablamos en el inciso anterior sobre el problema de la sexualidad en los jóvenes, pero resulta que el problema de la sexualidad no es el único, encontramos otros problemas como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces vamos a abordar un poquito sobre esta temática también que es de vital importancia, Axel. Exacto, y en esto se fundamentan específicamente los ejemplos domésticos, porque son muchos de los problemas derivados de los padres que se habituaron a veces a la ingesta de medicamentos como el Valium, pastillas para descansar, pastillas para relajarse, como búsqueda de equilibrio, de reposo, y ofrecían a los hijos entonces esas escenas, esos estímulos negativos de resistencia para enfrentar los desafíos, porque a veces el tomar pastillas como adultos para relajarnos o para dormir es huyéndole a las problemáticas, a las dificultades que son naturales en nuestras vidas. Todos tenemos problemáticas, tenemos inconvenientes y queremos fugarnos de esta realidad a veces consumiendo ciertas drogas como adultos, y eso los niños lo ven, los adolescentes lo observan y lo graban, porque el adulto con eso demuestra incapacidad para afrontar problemas. Sin la ayuda de elementos químicos a veces no pueden soportarlos y sin quererlo abren entonces esa puerta, a veces una gran ventana a sus hijos, una brecha para que huyan a los rincones de la cultura de las drogas. Axel, ¿y qué pensar del alcohol? Que viene a resultar como una bebida social, ¿no? Acostumbrada. Aceptada. Y aceptada por la sociedad en general. En días pasados veíamos cómo en las redes sociales se hacía viral, por ejemplo, la imagen de una madre que daba cerveza a su hija de 2 o 3 años, no sé qué edad podría tener. Sin embargo, notamos de que esto que es habitualmente aceptado está transmitiendo una idea desenfocada de cómo enfrentar las problemáticas y desafíos naturales que la vida le expresa al ser humano. Es un mecanismo de fuga, usado como mecanismo de fuga, pero que se volvió socialmente aceptable y que por lo tanto no se manifiesta como una enfermedad, pero que en realidad produce perturbación en el ser y que al final va a terminar arrojándolo al consumo quizás de otras sustancias más adictivas y más peligrosas en esa desenfrenada búsqueda por huir de las naturales experiencias que la vida convoca a todos los seres humanos por la natural realidad de existir. La evolución, ¿sí? Exactamente. ¿Cierto, José? Así es. Y tal es el caso también, el alcoholismo y todo este tipo de uso de sustancias alucinógenas nos llevan, por ejemplo, a la utilización de la marihuana. Hoy en día la juventud tiene el concepto de que el uso de la marihuana no es problema porque no es adictiva y crea en el organismo estados de dependencia. Resulta que es precisamente ese estado de dependencia lo que se convierte en peligroso. Cuando un ser humano, cuando un ser empieza a depender de cosas terceras y materiales, empieza a tener problemas, porque cuando eso no esté va a tener conflictos. Cuando empieza a desarrollar su felicidad, su paz, su armonía, la empieza a desarrollar en cosas materiales y estas cosas desaparecen, pues vienen los conflictos, la infelicidad, la agresividad, en fin. Entonces, todas estas drogas en general se convierten en invitaciones, soluciones a todos esos vacíos existenciales para los jóvenes, desprovistos de discernimiento, que se les entregan indefensos, cayendo en su red destructora, que solo con mucha voluntad se puede lograr superar. Por eso la educación en el hogar y en la escuela son el valioso recurso preventivo con relación a todos los tipos de drogas y sustancias adictivas. Pero además se encuentra también otra que poco a poco se va saliendo de esas reuniones sociales que nosotros tenemos, como es el tabaquismo, ¿no? Así es, el tabaquismo es destructor. El tabaquismo acaba el organismo y crea una dependencia irrefrenable. Vemos que hay jóvenes que desde temprana edad, 12, 14, 13 años, comienzan a fumar para mostrar adultez,
para mostrar que hay un cambio, una aceptación de las necesidades o placeres de la vida, y eso los hace adultos. Coger un cigarrillo, preencenderlo con los amigos, a escondidas, es parte de un cambio que buscan en sus vidas, una solución, porque ellos quieren transformar sus mentes, transformarse y buscar estímulos a esa energía de que hablaba Alex ahora, y buscar cómo canalizarla, y creen que con cierto uso del tabaco pueden lograrlo. Entonces vemos cómo las drogas, el licor, el tabaco, que podríamos todos englobarlo dentro de lo que son drogas, ¿no? Porque son químicos que afectan al organismo, son, como bien anotaba ahora José, invitaciones, soluciones que están buscando de alguna forma escapar a la realidad que debemos vivir, porque la vida es eso, la vida son desafíos que nos ofrece a cada momento. Diariamente encontramos desafíos con el estudio, desafíos con las relaciones interpersonales. En este momento nos llega una pregunta que está al aire, que nos llegó por teléfono. Ángel, aquí un oyente que no dejó su nombre, pero que nos pregunta cómo debe darse entonces la educación moral en el adolescente. Interesante pregunta, porque precisamente íbamos a hablar del tema. ¿Qué solución le podemos dar a todos estos recursos que tiene la sociedad o que tiene el hombre para que el joven se encarrile en las buenas conductas? Primero que todo, la educación del hogar. Una educación basada en la familia, el amor, el cariño, el respeto, entre otros. Y aprovechar los beneficios de la escuela. No como un sitio para ir a encontrar conocimientos de lo no conveniente, sino como un sitio que está estructurado para educar al joven. Esos son valiosos recursos preventivos con relación a todo tipo de situaciones negativas en la vida de los jóvenes. Sí, y hay otro tema interesante en el cual la doctrina espírita juega un papel preponderante, y es el hecho de que a la doctrina espírita decirnos que somos espíritus inmortales, eso debe calar en la mente del adolescente. Cuando uno entiende que es un espíritu inmortal, que tiene un ayer y que tiene un porvenir, pues la forma en la que uno empieza a asumir los papeles en la vida es diferente. Ya yo entiendo que he tenido diferentes existencias, entiendo que todo lo que hago tiene unas consecuencias también, y eso me lleva a mí a afrontar, a mirar la vida con una óptica diferente. Entonces es importante que los padres de familia y todos aquellos en especial que tienen este conocimiento espírita lo aprovechen, lo valoren e inculquen a sus hijos que son espíritus inmortales y que tienen una gran responsabilidad en esta existencia de salir adelante y no de estancarse con problemáticas en el ámbito de la sexualidad, de la drogadicción, del alcoholismo, del tabaquismo. José, y tú hace un momento hacías una anotación bien interesante, porque dejabas entrever de que una de las grandes dificultades por las que se enfrenta el adolescente en el día de hoy acerca de todos estos conflictos a nivel de la sexualidad, pero también todos esos conflictos en la búsqueda de elementos exteriores para calmar las ansiedades, las angustias, los tormentos a los que se ve enfrentado, es la visión materialista con que se ve la vida. Entonces vemos los hogares enfrentados a la conquista del pan de cada día, a la búsqueda de cómo se pagan los servicios, a lo transitorio. Entonces esa visión materialista que hoy se infunde y que más adelante trataremos a través de cómo influyen los medios en la juventud en el día de hoy, entonces también hacen parte de eso. Entonces la visión espírita a que cambiemos es la búsqueda de los valores reales de la familia, que no están en esa búsqueda desenfrenada de las cosas exteriores. Entonces vemos la necesidad de que ya entendamos que nuestros jóvenes requieren tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida que a veces le preguntamos a un joven nuestro, ¿qué plan tienes de vida? Y dicen, no, yo aún no lo he organizado. ¿Qué piensas hacer cuando seas adulto? No lo tengo muy claro. Tenemos una pregunta al aire para continuar con el tema. Adelante, por favor, ¿su nombre? Sí, buenas, Rubén Hernández. Hola, Rubén, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Por favor, te escuchamos. ¿Cómo los padres pueden enfrentar el embarazo de un adolescente? El embarazo de los adolescentes. De un adolescente. Sí. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Esta es una temática que se debe asumir con responsabilidad. Desafortunadamente, en la sociedad en la que nos encontramos, vemos a veces que los jóvenes se embarazan sin haber una planificación,
sin haber un proyecto de vida ya definido, y los padres de familia aquí juegan, digamos, un papel preponderante. ¿Por qué? Porque los padres de familia son los encargados de la educación de sus hijos. Entonces aquí miremos lo siguiente: todo padre de familia cuyo hijo haya quedado embarazado debe inculcarle lo importante que es ser responsable en la vida, porque vemos hijos, ¿cierto?, que se embarazan, que tienen hijos y quieren que sus padres los críen, lo cual empieza a crear irresponsabilidad en el mismo joven y a delegar funciones que no le competen a cada quien. Entonces el padre de familia debe apoyar a su hijo, debe apoyarlo, porque esto no se debe convertir en motivo para que no lo apoye, pero sí debe ir delegando responsabilidades para que su hijo empiece a entender lo que la vida nos plantea a cada uno de nosotros, que el hecho de tener un hijo es una gran responsabilidad que no puede ser tirada al azar ni puede ser afrontada de manera irresponsable. Y esto constituye las leyes divinas. Lo que bien pregunta Rubén Hernández del tema del embarazo adolescente es muy común en nuestro medio, y también es muy común que los padres se enojen, se molesten, y hay momentos tan graves que han hasta sacado a sus hijos de sus casas, sus hijas de sus casas, porque están embarazadas, siendo que esto es ley de causa y efecto. Los hijos, los nietos, los hijos de nuestros hijos que llegan a nuestro hogar es porque tienen alguna necesidad, espíritus, de reencarnar en nuestro hogar con un objetivo. Ante todo, debemos debemos enseñar a nuestros jóvenes que jamás deben pensar en el aborto. ¿Por qué? Porque ahí estamos negando la oportunidad a un ser que viene a nuestro lado a progresar con nosotros y muchas veces a ayudarnos a progresar nosotros mismos. El embarazo, pues sí, sin esperarlo, es una dificultad, pero debemos verlo como una oportunidad que tiene tanto el joven para que madure de manera rápida, y los padres donde se fueron criados es una oportunidad que tienen también de concentrarse más en ese nuevo ser que viene para darle toda la ayuda. Por eso los jóvenes requieren de un proyecto de vida, lo que estábamos hablando hace un minuto, los proyectos de vida que requieren estructurarse, porque el proyecto de vida familiar, como hablábamos ahorita, lo arrastra a actividades distintas del placer y los invita a lo artístico, a lo profesional, a lo religioso o a lo filosófico con cariño. Hay otra pregunta al aire. ¿Sigue Rubén nuevamente? Sí, como no, te escuchamos. Sí, ¿de qué manera se puede solucionar el problema del pandillismo que está dando actualmente en la sociedad con los jóvenes? Excelente pregunta, Rubén. Precisamente estábamos tocando el tema. Era estructurando a nuestros jóvenes con un proyecto de vida. Un proyecto de vida que lo invite no solamente al placer, a lo transitorio que comentábamos ahorita, sino que estructure en él sus facultades artísticas, como el baile, el canto, sus facultades profesionales, qué le gustaría hacer. Necesitamos tanto en nuestra sociedad de técnicos, de personas que conozcan de temas especiales, actividades religiosas que se hagan en familia, inclusive practicar en la casa, en el hogar, discusiones filosóficas con cariño, intentando conocer de la vida. Alex. Sí, Axel, digamos para... tú planteaste que los jóvenes deben tener un proyecto de vida, y es precisamente que la falta de ello es lo que conduce a todos estos problemas de lo que ya Rubén nos preguntó, de lo que ya hemos tocado a las desviaciones, a lo largo de... Es decir, todas esas desviaciones es nada más por la falta del desafecto, del desamor, de la falta de comprensión, de la falta de una ilustración mejor de lo que es la vida, de lo que es venir al mundo, de lo que es vivir en él. Y entonces toda esta desestructuración que existe de la realidad es lo que lleva al adolescente a muchos caminos, en la mayoría errados, y por eso se presenta lo que no debería presentarse, el embarazo en los adolescentes. Y entonces la construcción de ese proyecto de vida que nace en familia, que se construye en familia, porque la familia es el mayor proyecto para la sociedad, porque de una familia equilibrada la sociedad también se va a equilibrar, de una familia en desequilibrio la sociedad va a tambalear, como nos lo expresan nuestros mentores espirituales a través de los diferentes textos que leemos en la doctrina espírita. Y entonces se necesita de que se construya apoyo en el adolescente, de que se le guíe de una manera sana, pero si aquellos que forman a padres, que son padres hoy, también fueron padres a temprana edad, no van a tener las bases para formar un hogar de equilibrio,
Porque entonces vemos hoy abuelas de 30 años, Sí. que ya tuvieron sus hijas a los 15, y sus hijas también, como una cadena, repiten ese fenómeno. Entonces lo que hay es que reequilibrar la sociedad, y la sociedad va a empezar por la familia. Y ese proyecto de vida de que bien estamos hablando debe nacer ahí, donde el adolescente se encuentre, donde encuentre un hogar equilibrado, de padres equilibrados, que comprendieron la naturaleza de ser padres y por qué vinieron al mundo para ser padres. ¿Y esto qué va a traer en el joven? Va a traer una creación, una estructura distinta en sus paneles mentales para que vea la vida de forma distinta, para que vea la vida como un desafío, no como un sitio de diversión, de constante alegría. No, va a haber momentos difíciles, pero esos momentos difíciles tiene que afrontarlos con madurez y estructurar al joven para que vea eso. La vida que tenemos es una vida con desafíos, porque el adolescente es un ser en formación, que posee fuerzas y energías que deben ser, como bien decíamos ahora, orientadas con equilibrios para que no lo trastornen, porque él necesita apoyo, necesita conocer adecuadamente el discernimiento, y para eso está la orientación familiar, porque al adolescente le falta algo importante, la experiencia. Y es que cuando no tiene ese proyecto de vida bien definido el joven, entonces es donde vienen los conflictos los perturban, le surgen dudas en el campo profesional, dudas con relación a lo que siente y a lo que le proporciona beneficio, dudas a lo que aspira y a lo que está de moda, o dudas a lo que le gustaría realizar. Por eso el proyecto de vida del adolescente es importante, y dentro de ese proyecto, como lo mencionábamos también anteriormente, no puede prescindir la visión espiritual de la vida, de la realidad trascendental del mismo, de las aspiraciones de lo noble, de lo bueno y de lo bello, que es lo único, al final de cuentas, que lo va a dirigir hacia la verdadera felicidad. Por eso es importante que inculquemos la educación espiritual en nuestros hijos. También hablemos un poco sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la actualidad con los jóvenes en especial. Y que también va a permear ese proyecto de vida del que estamos hablando hace un instante, ¿verdad? Es parte integral, ¿no? Así es. Y los medios desde los primeros días de su infancia vienen ejerciendo sobre el adolescente una influencia significativa y creciente. Todos los días vemos eso. Le ofrecen numerosos mitos electrónicos, agresivos y crueles, en nombre del mal, que embiste contra el bien. La guerra de las galaxias. Cierto, exactamente. Vemos muchas cosas, muchas alegorías, representando en otros seres que pretenden salvar el universo, valiéndose de astucia y de guerras de exterminio. Y esto va creando unas imágenes constantes de odio, de perversidad, de interminables batallas, permitiendo de que se ponga en esas situaciones y tome partido de las situaciones que ven en los medios mismos, ¿no? Otras imágenes también que los medios traen con nosotros son formas de personalidad distintas. Tienen como característica la belleza física. Colocan ídolos. Le dan a los jóvenes ídolos hipotéticos, ídolos irreales, virtuales, que lo utilizan como crecimiento económico y profesional, casi siempre sin escrúpulos morales y sin dignidad personal. Entonces, creación de esos mitos, de esos ídolos, a veces que se derrumban en suicidios, en drogadicción, van creando en los jóvenes entonces esos vacíos, porque los van colocando como pequeños dioses. Entonces los medios le dan gran importancia al crimen, desgraciadamente, y reservan pequeños espacios, muy pequeños, a temas como la honradez, el culto al deber, el equilibrio, y se basan en estimular al joven más bien una mente pervertida, teniendo la posibilidad de hacer todo lo contrario, porque inculcan en los jóvenes héroes y bandidos que se tornan célebres rápidamente. A veces vemos qué celebridad tan grande tienen los más bandidos de las pantallas que los héroes reales de la vida, ¿no? Sin duda los medios ofrecen entonces una gran oportunidad, que es lo que queremos revisar a través de la doctrina espírita, una oportunidad de formación personal. Los medios deben ser eso, una oportunidad de crecimiento para los jóvenes, conquistarle recursos saludables, oportunidades que iluminen su mente, darle la oportunidad para que conozcan tantas tareas ennoblecidas que hay y que entregan el corazón ayudando a otros seres. Debe dársele originalidad a los modelos reales, los modelos de comunicación
que estimulan realmente al joven a tener una mejor construcción, una mejor visión de la sociedad. Tenemos que ir buscando eso, esa posibilidad que los medios nos den a nosotros, como estamos haciendo en el programa de hoy, ideas para que los padres de hoy puedan forjar jóvenes con mayor resolución ante la vida. Completamente de acuerdo. Entonces, vayamos para ir concluyendo a sacar unas conclusiones de esta temática tan interesante. ¿Qué hacer entonces para lograr un equilibrio en los jóvenes? ¿Qué podemos hacer, Alex? Entonces se plantean varios ítems dentro de todo esto que hemos analizado en el día de hoy, y un primer punto que se debe tener en cuenta es que la orientación sexual sana es la única alternativa para equilibrio en la adolescencia, como base segura para todo su proceso de reencarnación en la Tierra. Otro aspecto, sin duda, es la tarea educativa inicial que es en el hogar. Que los padres, si tienen desconocimiento, pues se eduquen para poder darle la instrucción apropiada a estos niños que más tarde sean adolescentes respecto a temas que requieren información. Es que todos los temas deben tocarse en el hogar, todos los temas, tema sexual, el tema de la droga, el tema de delincuencia, el tema político, el tema religioso, pero esencialmente, ¿por qué? Para enseñar que somos espíritus en proceso. ¿Qué otra metodología habría, José? El sexo, y recalcamos bastante esta temática porque consideramos de las de mayor cuidado, el sexo bien orientado reposa y se estimula en el aura del amor, que se debe constituir en guía segura para equilibrar todos los problemas que surgen y preservarlo de los abusos que deslumbran. Sí, porque este es un tema bien interesante, ¿no? Y entonces eso está en relación a que debe haber un control mental, la disciplina moral, los hábitos saludables en la ocupación de las horas vacías, el trabajo moral, la oración amorosa y de entrega a Dios, constituye entonces una metodología para la travesía de la adolescencia y el despertar de la razón con madurez y equilibrio para equivocarse menos. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar en resumen? Ya que estamos cerrando el tema con la ayuda de todos nuestros oyentes. Uno de ellos, una recomendación especial, es siempre escuchar a los adolescentes. Lo que tienen que decir, cómo piensan, cómo creen que suceden las cosas en la vida para poder orientarlos. Conocer la vida de su hijo adolescente, sus amigos, saber con quiénes están sus amigos, su escuela, sitios a los que frecuenta, intentando de esta forma ayudarlo y manteniéndolo en una buena relación. Eso es algo bien interesante, ¿no? Y eso denota que debe velar por su nivel académico, por saber qué está haciendo en la escuela, cómo le va, por impulsarlo, por hacer de él que en este aspecto va a encontrar algo importante para su vida. Sí, ¿cierto? nos toca como padres estar atentos a eso. Hay padres que no se enteran de cómo fueron las notas sino al final del año. Inclusive, al final de la carrera preguntan, ¿y cómo te terminaste? ¿Qué semestre vas? O sea, hay que estar muy atentos a ellos porque necesitan de nuestra orientación, nuestra ayuda. Siempre confiarle a ellos que esperamos de ellos su mayor empeño. Al mismo tiempo, tenemos que dejar normas claras, lógicas y razonables para que ellos sepan cuáles son las reglas de convivencia. Sin dejar de dialogar con ellos todo tipo de temas relevantes o no, porque a veces creemos que para nosotros no es relevante, pero para ellos sí es relevante un tema, o que interesen a ellos, compartir puntos de interés, no postergar, por difícil que parezca una situación, hablar de películas, de sucesos, de eventos de otros países, de sus realizaciones, de sus sueños, de sus metas. También es un aspecto muy importante. Y si nosotros como padres o como adultos responsables de estos adolescentes no podemos afrontar un problema, busquemos ayuda profesional. Hoy hay ayuda profesional en todas partes para orientar a estos adolescentes, porque nosotros somos ejemplos y como ejemplos podemos recomendar algunos digamos, hábitos a adquirir dentro del hogar, como por ejemplo, en el hogar podemos nosotros promocionar la higiene, que si no hay higiene en el hogar, pues tampoco lo habrá a nivel público. Así es, los modos de conducta en el hogar y en la sociedad, las actitudes sobre las leyes de la sociedad, la responsabilidad que se debe tener cuando se tiene un empleo, las preferencias, por ejemplo, en la alimentación, las opiniones equilibradas que debemos tener, respetuosas en el ámbito político y religioso. Conceptos de moda, usos de palabras y expresiones, modos de conversar
cuidado a los enfermos en la casa, con él mismo, deficientes y pobres, el trato a las mujeres, que parecen temas que fueran muy simples, pero que si se hacen efectivos en la conducta de un adolescente, construiremos un hombre integral. Formar seres que sean honestos, que sean justos y que sean fieles a su palabra. Eso es lo que queríamos traer en el día de hoy. Damos gracias a ustedes por su escucha, su paciencia, y los esperamos el próximo sábado aquí en Luces para el Alma con un nuevo tema. Que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. En tu radio, desde Cartagena, esta es